La mente humana es un laberinto lleno de deseos, represiones y misterios. Pero, ¿y si te dijera que, según Freud, todo, absolutamente todo, gira en torno a la sexualidad? Desde nuestras primeras experiencias en la infancia hasta las decisiones que tomamos en la adultez, Freud creía que la libido era la fuerza impulsora detrás de nuestros comportamientos, elecciones e incluso de nuestros miedos. Pero, ¿será esto cierto? ¿Será que aquello que negamos y reprimimos moldea quiénes somos? Prepárate, porque hoy vamos a sumergirnos en las ideas más polémicas del padre del psicoanálisis y descubrir hasta qué punto la sexualidad realmente gobierna nuestras vidas. ¿Estás listo para enfrentar esta verdad? Para Freud, la sexualidad no es solo lo que ocurre en la adultez o lo que asociamos con el deseo físico. Según él, la libido, esa energía psíquica ligada al placer, nos acompaña desde que nacemos y moldea nuestra personalidad, nuestros conflictos y hasta nuestras neurosis. Piensa en esto. ¿Alguna vez te has sentido impulsado por un deseo que ni siquiera entiendes del todo? Freud decía que la mayoría de nuestros pensamientos y emociones no son conscientes. Nuestra mente es como un iceberg. Lo que vemos en 1900, la superficie es solo una pequeña parte. Lo que realmente nos gobierna está oculto en el inconsciente. Y aquí viene lo impactante. Freud argumentaba que incluso nuestras relaciones con nuestros padres y nuestra infancia determinan cómo viviremos el amor, el placer y la búsqueda de satisfacción en la adultez. Desde el complejo de Edipo, la famosa teoría de que los niños experimentan deseos inconscientes por el progenitor del sexo opuesto, hasta la idea de que la represión de ciertos impulsos genera ansiedad y traumas, Freud desmontó todas las ideas tradicionales sobre la mente humana. Pero espera, si todo está impulsado por la sexualidad, ¿cómo nos afecta en el día a día? Ahora vamos a explorar cómo la sexualidad influye en tu comportamiento sin que siquiera lo notes. No te lo pierdas. Si piensas en la palabra sexualidad, probablemente la relaciones con algo físico o romántico, pero, para Freud, su significado va mucho más allá. La sexualidad, según él, está presente en todo lo que hacemos, en nuestras decisiones, en la forma en que nos relacionamos con los demás, en nuestras frustraciones y hasta en nuestros sueños. ¿Has notado cómo algunas personas buscan constantemente el éxito, el reconocimiento o el poder? Para Freud, esto no es una simple ambición, sino una forma de canalizar deseos inconscientes. La sociedad nos impone reglas, nos dice qué es aceptable y qué no. Y esos impulsos que no podemos expresar libremente terminan transformándose en otros comportamientos. Tomemos como ejemplo a un artista que canaliza toda su creatividad en su obra. Freud diría que ahí hay una energía sublimada, es decir, una forma de expresar deseos reprimidos de manera socialmente aceptable. Lo mismo ocurre con alguien obsesionado con el trabajo, con la acumulación de riqueza o incluso con el perfeccionismo extremo. Todo eso puede ser una manera de redirigir impulsos que no pueden manifestarse de otra forma. Pero la represión no siempre es inofensiva. Cuando no permitimos que nuestros deseos y emociones encuentren una salida adecuada, pueden manifestarse en forma de ansiedad, depresión o incluso síntomas físicos. Es como una olla de presión acumulando energía. En algún momento, si no, se libera de manera controlada, explota. Y esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Cuánto de lo que sentimos y hacemos es realmente una elección consciente? ¿Y cuánto está siendo dictado por deseos reprimidos de los que ni siquiera somos conscientes? Freud nos invita a mirar más allá de lo obvio y a entender que, en el fondo, somos mucho más complejos de lo que creemos. Si alguna vez has reaccionado de una forma que ni tú mismo entendiste, si has sentido atracción,
miedo o rechazo sin una razón aparente, entonces ya has sentido el poder del inconsciente. Freud nos enseñó que la mayoría de nuestros pensamientos, emociones y deseos están fuera del alcance de nuestra conciencia, como si fuéramos marionetas de fuerzas invisibles dentro de nosotros. Para entender esto, imagina que tu mente es un teatro. En el escenario, todo lo que piensas y haces de manera consciente se desarrolla frente al público. Pero detrás del telón, en las sombras, hay fuerzas poderosas que escriben el guión sin que te des cuenta. Eso es el inconsciente. Ahí se encuentran los deseos reprimidos, los traumas infantiles, los miedos y las verdades que nos negamos a aceptar. Freud lo explicó con su famosa teoría del elo, el yo y el superyo. El ello es puro deseo, instinto, la parte de nosotros que quiere placer inmediato sin pensar en las consecuencias. Es la voz que dice, hazlo, lo necesitas, lo quieres. El yo es el mediador, el que trata de equilibrar el deseo con la realidad. Es la parte racional que dice, espera, ¿esto es correcto? ¿Es seguro? El superyo es el juez interno. La moral, las reglas que aprendimos desde la infancia y que nos dicen lo que está bien y lo que está mal. Es la voz que nos llena de culpa o nos hace sentir orgullo cuando seguimos ciertas normas. Y aquí viene el dilema. Muchas veces, lo que realmente queremos está en conflicto con lo que la sociedad nos ha enseñado que es aceptable. Así que el superyo reprime al ello, empujando sus deseos al inconsciente. Pero esos impulsos no desaparecen. Se filtran de maneras inesperadas, en lapsus, en sueños, en síntomas de ansiedad o incluso en nuestras relaciones personales. Por ejemplo, si alguien se siente constantemente atraído por personas que le hacen daño, Freud diría que hay algo más profundo operando en su inconsciente. Quizás está repitiendo un patrón aprendido en la infancia. Quizás está castigándose por algo que no recuerda conscientemente. Nada de lo que sentimos es casualidad. Nada de lo que nos atrae, nos asusta o nos obsesiona ocurre sin una razón. El inconsciente es un territorio desconocido, pero Freud nos dio las herramientas para explorarlo. Y al hacerlo, nos damos cuenta de que entender nuestra propia mente es el primer paso para liberarnos de los patrones que nos controlan. Uno de los aspectos más controversiales y provocativos de las teorías de Freud es el complejo de Edipo. Esta teoría, que ha sido discutida, cuestionada y a veces malinterpretada, sugiere que, en un nivel inconsciente, todos los niños atraviesan una etapa en la que sienten una atracción por su madre y una rivalidad con su padre. Pero, ¿cómo puede esto ser posible? ¿No son estas ideas demasiado extremas para que se apliquen a todos los niños? Freud no está diciendo que todos los niños tengan un deseo consciente y físico hacia sus madres, sino que a nivel inconsciente, la figura materna representa la satisfacción y el afecto que el niño busca, mientras que el padre se convierte en una figura rival, porque se ve como el obstáculo para ese afecto exclusivo. Este conflicto genera una tensión interna en el niño que debe resolver de alguna manera para poder avanzar en su desarrollo. Ahora, ¿cómo esto se traduce en la vida adulta? Freud creía que si este complejo no se resuelve adecuadamente, puede tener repercusiones a lo largo de toda la vida, especialmente en la forma en que nos relacionamos con las figuras de autoridad o con nuestras parejas. Por ejemplo, en relaciones amorosas, alguien podría sentirse atraído por parejas que inconscientemente representan una figura similar a la del padre o la madre. O puede ser que una persona con un complejo de Edipo no resuelto tenga una relación de constante rivalidad con figuras de autoridad, buscando de manera subconsciente una aprobación que nunca pudo obtener en la infancia.
Este concepto no se limita solo a los niños, sino que forma parte de una dinámica interna que se puede reflejar en la forma en que elegimos nuestras parejas y en cómo resolvemos conflictos dentro de nuestras relaciones interpersonales. ¿Te has sentido alguna vez como si tus relaciones fueran una repetición de patrones familiares pasados? Freud diría que eso no es casualidad, sino el inconsciente trabajando para resolver conflictos no resueltos. Este complejo no solo está ligado a la relación padre-hijo, sino también a cómo lidiamos con el amor y la culpa, porque Freud señalaba que la resolución de este complejo trae consigo un proceso de maduración emocional, el cual nos permite equilibrar nuestras emociones y deseos de una manera más sana. Es un concepto que, aunque incómodo, es fundamental para entender cómo las experiencias tempranas de nuestra vida modelan nuestras relaciones adultas. Freud nos dejó una de las enseñanzas más impactantes. La represión no es solo un mecanismo de defensa, sino una bomba de tiempo. Al reprimir nuestros deseos, emociones y pensamientos, creemos que estamos controlándolos, pero en realidad los estamos acumulando en el inconsciente. Esto puede generar una presión tan grande que en algún momento los deseos reprimidos se manifiestan de formas inesperadas, en sueños perturbadores, en ansiedad, en fobias o incluso en enfermedades psicosomáticas. ¿Te has sentido alguna vez con un dolor inexplicable, sin razón médica aparente? Freud decía que estos síntomas podrían ser el cuerpo reaccionando a un conflicto emocional no resuelto. Por ejemplo, alguien que reprime su tristeza profunda podría desarrollar dolores físicos en el pecho o en el estómago. La represión no solo afecta nuestras emociones, sino que también puede afectar nuestra salud física. Freud explicó que las emociones que no se pueden expresar de manera adecuada no desaparecen, solo se ocultan en las sombras de nuestra mente, y eventualmente estas emociones reprimidas emergen, no como lo esperábamos, sino de formas que no podemos controlar. La represión de los deseos sexuales, por ejemplo, puede generar una ansiedad constante, una sensación de incompletitud que parece no tener fin. La clave aquí es la conciencia. Según Freud, solo al tomar conciencia de nuestros deseos reprimidos y darnos permiso para explorarlos de manera segura, podemos empezar a sanar. Y esto no significa ceder al impulso en su totalidad, sino comprender y aceptar nuestra naturaleza humana sin juicio. La represión, si no se trata, puede destruir nuestra paz interior y, con el tiempo, incluso nuestras relaciones. Freud fue el pionero en dar un paso hacia lo que hoy conocemos como psicoterapia. Su método, conocido como psicoanálisis, tiene como objetivo precisamente hacer consciente lo que está reprimido. A través de la interpretación de sueños, asociaciones libres y la observación de los lapsus, Freud ayudaba a sus pacientes a acceder a ese contenido oculto en el inconsciente. Lo que Freud nos ofrece no es una cura mágica o instantánea, sino un proceso largo y desafiante. Sin embargo, es un proceso que permite a las personas deshacerse de los lastres que arrastran sin saberlo, y que les permite tomar el control de su vida y su destino. A través del psicoanálisis, las personas podían empezar a ver las conexiones entre su comportamiento y los deseos reprimidos, lo que les permite tomar decisiones más conscientes, libres y, sobre todo, auténticas. Más de un siglo después de que Freud comenzara a desarrollar sus teorías, su impacto sigue vivo. Aunque muchos de sus conceptos más radicales han sido criticados y modificados, el psicoanálisis sigue siendo una de las bases de la psicología moderna. Freud abrió la puerta a la comprensión de la mente humana de una manera que nadie más había hecho antes. Nos enseñó que hay mucho más debajo de la superficie de lo que creemos, y que al explorar nuestro inconsciente, podemos encontrar una mayor paz y autenticidad. La clave de Freud sigue siendo la autocomprensión.
Nos invita a mirar de cerca nuestra propia psique, a cuestionar lo que creemos saber sobre nosotros mismos y a liberarnos de las cadenas invisibles de nuestros deseos reprimidos. La sexualidad, las relaciones y los conflictos familiares siguen siendo temas relevantes hoy, porque al final todos somos productos de nuestras experiencias pasadas. La pregunta es, ¿estás listo para enfrentarte a tu inconsciente y ver qué está dirigiendo tu vida? En pleno siglo XXI, seguimos lidiando con los ecos de las enseñanzas de Freud sobre la sexualidad. En muchas culturas, la sexualidad sigue siendo un tema tabú, algo que se evita hablar abiertamente. Pero, ¿realmente estamos listos para dejar atrás los miedos y prejuicios que Freud tan acertadamente identificó? Freud afirmó que los deseos sexuales son fundamentales para el desarrollo de nuestra personalidad y nuestra salud mental. No se trata de un aspecto superficial o secundario, sino que está profundamente entrelazado con quienes somos en lo más profundo de nuestro ser. La liberación sexual, un tema tan debatido hoy, no es algo que Freud pudo haber anticipado completamente, pero lo que sí supo es que la represión de la sexualidad causa un daño emocional profundo. ¿Estamos realmente abordando nuestra sexualidad de manera libre y sana? ¿O seguimos reprimidos bajo normas sociales que ya no nos sirven? A lo largo de los años, hemos visto cómo los movimientos por los derechos sexuales, la igualdad de género y la libertad de expresión han traído cambios radicales. Sin embargo, todavía existen tensiones entre nuestra necesidad de liberarnos de los tabúes sexuales y las resistencias sociales que persisten. Freud, en su época, fue un pionero al señalar la conexión entre la salud mental y la sexualidad. Hoy en día, seguimos aprendiendo a integrar estas enseñanzas en un mundo que está constantemente cambiando, desafiando los viejos paradigmas. Freud entendió que la autoexploración y la toma de conciencia eran esenciales para sanar. En su época, las personas no tenían muchas oportunidades de explorar su psique de manera abierta. Hoy, el acceso a la psicoterapia, la meditación y otras herramientas de autoconocimiento está al alcance de muchos. Sin embargo, el camino hacia el autoconocimiento sigue siendo un desafío. La verdadera libertad llega cuando nos permitimos conocernos a nosotros mismos, con nuestras luces y sombras, sin juzgarnos. Freud nos enseñó que cada persona tiene una compleja red de deseos, miedos y traumas ocultos. A través del psicoanálisis, invitaba a las personas a entrar en contacto con su inconsciente y a entender las raíces de su sufrimiento. Este viaje hacia el interior es quizás el proceso más liberador que podemos emprender. Hoy, más que nunca, la sociedad está demandando un enfoque más honesto y profundo hacia nuestra psique. Ya no basta con ocultar nuestros miedos o rechazar partes de nuestra personalidad. La autenticidad está en confrontar y aceptar nuestros deseos y deseos reprimidos, sin miedo al juicio externo. La autoexploración no es solo una herramienta terapéutica, sino una necesidad urgente en un mundo donde la superficialidad está en su punto más alto. Aunque las teorías de Freud han sido cuestionadas y revisadas a lo largo de los años, su influencia sigue siendo fundamental en la psicología moderna. Freud es reconocido como el padre del psicoanálisis, una corriente que ha dejado una huella profunda en la forma en que entendemos la mente humana. El concepto de inconsciente sigue siendo central en la psicología actual, y el estudio de los mecanismos de defensa, las tensiones emocionales y los conflictos internos sigue siendo un tema relevante en el trabajo terapéutico. Hoy en día, muchos enfoques terapéuticos, como la psicoterapia cognitivo-conductual, se han alejado de las ideas freudianas más clásicas.
Sin embargo, no podemos negar que Freud sentó las bases para un entendimiento más profundo de la mente humana. Su trabajo pionero en explorar los aspectos más oscuros de nuestra psique, la sexualidad, los deseos reprimidos y los traumas infantiles, sigue inspirando a terapeutas, psicólogos y pensadores en todo el mundo. En este sentido, el legado de Freud es un llamado a la exploración continua de nosotros mismos, a cuestionar lo que consideramos evidente y a enfrentar las complejidades de nuestra psique con valentía. Los avances en la ciencia de la mente humana que hoy disfrutamos no habrían sido posibles sin el trabajo inicial de Freud. Y aunque sus ideas han evolucionado y sido sometidas a críticas, su impacto sigue siendo indiscutible. Hoy, al mirar la obra de Freud en su totalidad, nos encontramos con una enseñanza poderosa. La sexualidad y el inconsciente no son aspectos secundarios de nuestra vida. Son las fuerzas que moldean nuestras decisiones, nuestros deseos y hasta nuestra forma de relacionarnos con los demás. Ignorar estos aspectos es ignorar una parte fundamental de lo que nos hace humanos. Freud nos dejó una reflexión profunda sobre la importancia de confrontar nuestras sombras, entender nuestros deseos y aceptar la complejidad de nuestra naturaleza humana. En un mundo donde las etiquetas y los juicios abundan, la invitación de Freud sigue vigente. Explorar sin miedo, cuestionar sin reservas y ser honestos con nosotros mismos. La pregunta que Freud nos hace es clara. ¿Estamos dispuestos a enfrentarnos a nosotros mismos y entender los deseos y conflictos que nos guían? Si la respuesta es sí, el camino hacia la autenticidad, la libertad y la paz interior comienza en el momento en que nos atrevemos a mirar en nuestro interior y aceptar lo que encontramos allí. Es un viaje largo y a veces difícil, pero en última instancia, es el viaje que todos debemos hacer si queremos comprendernos a nosotros mismos en su totalidad. El legado de Freud sigue vivo en la psicología moderna, en la forma en que entendemos nuestras relaciones, nuestras emociones y nuestra mente. Su trabajo no solo nos enseñó sobre la sexualidad, sino que nos invitó a adentrarnos en los rincones más oscuros de nuestro ser, con el fin de comprendernos mejor. Y finalmente, alcanzar una vida más plena y libre de los bloqueos que nos limitan. Freud nos mostró que la sexualidad es solo la punta del iceberg y que al comprenderla podemos desbloquear las puertas hacia una comprensión más profunda de nuestra humanidad.